¿Tendrías el valor de hacer una promesa, sabiendo que quizás solo podrías cumplirla después de la muerte? Ella sostenía la mano del hombre que amaba, mientras la vida se escapaba entre sus dedos. La habitación estaba en silencio. El tiempo parecía suspendido. Y fue allí, frente al final, que Paloma hizo una promesa imposible. Te esperaré, aunque sea en la otra vida. Pero, ¿qué sucede cuando alguien promete amar más allá de la tumba? ¿El amor realmente atraviesa el velo de la muerte? ¿O son solo palabras dichas en la desesperación de una despedida? Lo que Paloma descubrió después de aquella noche sacudió todo lo que ella creía sobre la pérdida, el sufrimiento y la eternidad. Porque días después del entierro, algo comenzó a suceder. Sueños intensos. Señales inexplicables. Un mensaje recibido en un centro espírita. Con detalles que nadie más podía saber. Y fue entonces cuando comprendió. La muerte no había sido el final. Hoy vas a conocer una historia que tocará tu alma. Y quizá cambie la forma en que ves el amor, el dolor. Y la vida después de la vida. Pero antes de continuar, quiero hacerte una pregunta. Si hoy perdieras a quien más amas, ¿creerías que algún día podrías volver a encontrarlo? Quédate conmigo. Porque esta historia puede ser la respuesta que ni siquiera sabías que necesitabas. Ella sostuvo su mano por última vez. Sintió el frío avanzando lentamente por sus dedos, como si el invierno hubiera decidido instalarse en aquella habitación blanca de hospital. Lo miró a los ojos, ya debilitados por el dolor y el cansancio, y en ese instante comprendió que el amor puede ser más fuerte que el miedo, incluso más fuerte que la muerte. Entonces, con la voz quebrada pero el corazón firme, hizo una promesa que no pertenecía a este mundo, lo esperaría. Lo esperaría aunque tuviera que cruzar el umbral invisible que separa la vida de la eternidad. Te esperaré, aunque sea en la otra vida. Las palabras flotaron en el aire, suspendidas entre el último latido y el silencio que vendría después. No eran solo palabras. Eran un juramento del alma. Un pacto sellado con lágrimas, fe y una esperanza que desafiaba toda lógica humana. Pero dime algo, ¿el amor realmente sobrevive cuando el cuerpo deja de respirar? ¿Puede una promesa hecha en el lecho de muerte atravesar el tiempo, el espacio, las dimensiones invisibles que nuestros ojos no alcanzan a ver? ¿O son simplemente frases nacidas de la desesperación de quien no soporta la idea de perder para siempre? Esa noche no solo murió un hombre. También murió la versión de Paloma que creía entender la vida. Hasta entonces, ella pensaba que el dolor tenía límites, que la fe bastaba para sostener cualquier tormenta, que la despedida era un proceso natural que el corazón aprende a aceptar. Pero nadie le había enseñado cómo sobrevivir al silencio que queda cuando la persona que amas deja de responder a tu voz. El reloj siguió marcando los segundos. Afuera, la lluvia golpeaba los vidrios con una insistencia casi simbólica, como si el cielo también llorara aquella partida. Dentro del cuarto, el aire se volvió pesado. El sonido constante del monitor cardíaco se transformó en una línea recta. Y en medio de ese instante suspendido entre dos mundos, Paloma sintió algo inexplicable, no una ruptura, sino una continuidad. No sabría explicar por qué, pero en el momento exacto en que sus dedos dejaron de sentir el pulso de Daniel, una paz extraña la envolvió por dentro. No era resignación. No era aceptación. Era una certeza suave, casi imperceptible, de que aquello no era un adiós definitivo. ¿De dónde venía esa sensación? ¿Era la mente negándose a enfrentar la realidad? ¿O era el alma reconociendo algo que la razón aún no podía comprender? Paloma siempre había creído en la vida después de la vida. Había leído, estudiado, escuchado enseñanzas que hablaban de la inmortalidad del espíritu. Sabía que el cuerpo es solo una vestidura pasajera. Pero creer es muy diferente a experimentar. Cuando la muerte toca la puerta de tu casa, las teorías se vuelven pequeñas frente al vacío. Los días posteriores al entierro fueron una mezcla confusa de recuerdos y silencios.
La casa parecía más grande, más fría, más vacía. Cada objeto tenía una historia. Cada rincón guardaba una risa. Cada noche traía consigo una pregunta que no la dejaba dormir: ¿dónde estás ahora? Ella se sorprendía hablando en voz baja, como si él aún pudiera escucharla. A veces, cerraba los ojos e imaginaba que todo había sido un mal sueño. Pero la almohada vacía era una prueba constante de que algo había cambiado para siempre. Sin embargo, en medio del dolor más profundo, comenzó a sentir pequeños detalles que escapaban a toda explicación lógica. Una sensación de presencia al entrar en la habitación. Un perfume suave que aparecía sin motivo. Sueños tan vívidos que parecían más reales que la propia vigilia. En uno de ellos, Daniel no estaba enfermo. No estaba débil. Sonreía con una serenidad luminosa y la miraba como quien quiere decir algo importante. ¿Era solo el reflejo de la nostalgia? ¿O existía realmente una comunicación más allá del velo que llamamos muerte? La mente humana busca respuestas. El corazón, en cambio, busca consuelo. Y el alma busca verdad. Paloma comenzó a preguntarse si aquella promesa hecha entre lágrimas había sido escuchada en algún lugar invisible. Si el amor que habían construido con paciencia y fe podía realmente sobrevivir a la separación física. Porque hay preguntas que no se apagan con el tiempo. Hay vínculos que no se rompen con la ausencia. Y hay historias que parecen escritas antes incluso de nuestro nacimiento. Lo que Paloma estaba a punto de descubrir no solo cambiaría su manera de enfrentar el duelo. Transformaría su comprensión del destino, del propósito y de la propia existencia. Lo que comenzó como una despedida se convertiría en el inicio de una revelación que desafía la lógica y toca lo sagrado. Tal vez tú también hayas perdido a alguien. Tal vez también hayas mirado al cielo preguntando si el amor puede continuar en otra dimensión. Tal vez hayas sentido esa necesidad urgente de creer que no estamos solos, que la muerte no es el final del camino. Hoy vas a conocer una historia que no habla solo de pérdida. Habla de reencuentro. No habla solo de lágrimas. Habla de esperanza. No habla solo de una promesa hecha en un hospital. Habla de un vínculo que atraviesa planos, tiempos y cuerpos. La historia de Paloma no es solo la historia de una mujer que amó profundamente. Es la historia de una promesa que desafió la tumba. De señales que aparecieron cuando todo parecía terminado. De un amor que se negó a convertirse en recuerdo. Y quizá, cuando lleguemos al final de este relato, tú también te hagas la misma pregunta que comenzó todo. Si el amor es verdadero, ¿puede realmente morir? Quédate. Escucha. Siente. Porque esta historia no trata solo sobre lo que sucede cuando alguien parte, sino sobre lo que puede suceder después. Y tal vez, cuando termine, nunca vuelvas a mirar la muerte de la misma manera. Paloma siempre creyó en el amor. No como una idea romántica aprendida en novelas, sino como una fuerza real, silenciosa y transformadora que une destinos mucho antes de que los cuerpos se encuentren. Desde niña sentía que la vida tenía un propósito mayor, que nada ocurría por casualidad y que cada persona que cruzaba su camino traía consigo una lección invisible. Había algo en su manera de mirar el mundo que transmitía calma. Sus alumnos solían decir que cuando ella hablaba, incluso los días grises parecían aclararse. Vivía en una pequeña ciudad del interior, donde las tardes eran doradas y el viento recorría las calles levantando el aroma del café recién hecho. No era un lugar lleno de lujos, pero sí de memorias. Las casas tenían puertas abiertas, los vecinos se conocían por nombre y las noches eran tan silenciosas que se podían escuchar los propios pensamientos. Allí, entre rutinas simples y sueños discretos, Paloma construía su vida con paciencia. Era profesora de primaria. Amaba enseñar. Decía que educar era sembrar futuro en tierra fértil. Tenía una voz dulce, un tono pausado y una manera muy particular de explicar las cosas, siempre con historias. Porque ella sabía que las historias llegan donde las explicaciones no alcanzan.
Tal vez por eso el destino eligió escribir la suya de una forma tan profunda. Fue en una de esas tardes simples, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de los árboles, que conoció a Daniel. No hubo música de fondo ni coincidencias exageradas. Fue un encuentro natural, casi cotidiano. Él había ido a la escuela para reparar una instalación eléctrica. Silencioso, concentrado, observador. No hablaba más de lo necesario, pero cuando sonreía, algo cambiaba en el ambiente. No era una sonrisa escandalosa, era tranquila, sincera, como si guardara secretos buenos. Paloma lo notó sin saber exactamente por qué. No fue un impacto inmediato, sino una sensación suave de familiaridad. Como si ya lo hubiera visto antes. Como si algo dentro de ella lo reconociera. ¿Alguna vez has sentido eso? Esa impresión inexplicable de conocer a alguien que acabas de encontrar. Los días pasaron y las conversaciones comenzaron a surgir de manera espontánea. Primero comentarios breves, luego intercambios más largos al final de la tarde. Descubrieron que compartían la misma fe, la misma visión sobre la vida, la misma certeza de que el espíritu continúa más allá del cuerpo. Daniel también creía en la reencarnación. También sentía que el amor no era casualidad, sino encuentro de almas. No se enamoraron de golpe. No hubo promesas apresuradas ni juramentos dramáticos. Fue un amor que creció despacio, como una semilla que sabe exactamente cuándo brotar. Se enamoraron en los detalles, en las caminatas tomadas de la mano por las calles tranquilas del pueblo, en las conversaciones largas bajo el cielo estrellado, en las oraciones antes de dormir agradeciendo por el día vivido. Era un amor construido en lo cotidiano. En la complicidad de una mirada. En el silencio cómodo de estar juntos sin necesidad de palabras. En los planes sencillos de envejecer uno al lado del otro, imaginando nietos, risas y cabellos blancos compartidos. Paloma solía mirarlo y decirle con una sonrisa suave, si existe el alma gemela, tú eres la mía. Y Daniel, con esa serenidad que lo caracterizaba, respondía, si existe la eternidad, quiero pasarla a tu lado. No eran frases vacías. Eran convicciones. Ambos frecuentaban el centro espírita todos los domingos. Participaban en estudios, escuchaban conferencias, reflexionaban sobre las enseñanzas de Allan Kardec. Para ellos, la espiritualidad no era una teoría distante, sino una guía práctica para vivir mejor. Una de las frases del Evangelio según el espiritismo que más tocaba el corazón de Paloma decía, el alma no pierde su individualidad después de la muerte, la conserva. Esa idea la llenaba de esperanza. Pensar que la identidad, la esencia, el amor construido, no se disuelve con la muerte, era profundamente reconfortante. Ella creía en eso con todo su ser. Creía que las almas se reconocen. Que los encuentros no son accidentales. Que los lazos verdaderos no se rompen con la separación física. Y, sin saberlo, esa fe sería puesta a prueba de una manera que jamás imaginó. Porque cuando todo parece estar en equilibrio, la vida suele susurrar, aún hay lecciones por aprender. Los años junto a Daniel fueron serenos. No estaban libres de dificultades, pero enfrentaban todo como equipo. Cuando había problemas económicos, se apoyaban. Cuando surgían inseguridades, dialogaban. Cuando el mundo parecía pesado, se refugiaban en la fe. La casa que compartían no era grande, pero estaba llena de significado. En la cocina siempre había café caliente. En la sala, libros abiertos marcados con pequeños papeles. En el dormitorio, una mesita con el Evangelio y una lámpara tenue que iluminaba las lecturas nocturnas. Cada rincón guardaba una historia. Y, sin embargo, en medio de tanta armonía, comenzaron a aparecer pequeños detalles casi imperceptibles. Cansancios que no se explicaban. Silencios más largos de lo habitual. Miradas perdidas que Daniel intentaba disimular con una sonrisa. Pero Paloma confiaba. Confiaba en la vida, en Dios, en el propósito superior que guía cada experiencia.
Pensaba que cualquier dificultad sería solo una etapa más en el camino compartido. Tal vez tú también hayas vivido momentos así. Instantes en los que todo parece estar en su lugar, en los que el amor parece suficiente para enfrentar cualquier tormenta. Y quizá, como Paloma, creas que la fe es un escudo que protege de todo dolor. Pero, ¿qué sucede cuando la prueba no es pequeña? ¿Qué ocurre cuando la vida no solo sacude la superficie, sino que toca lo más profundo del alma? Hay pruebas que fortalecen. Y hay pruebas que transforman para siempre. Paloma aún no lo sabía, pero el escenario de su vida estaba a punto de cambiar. Y aquello que había aprendido en los libros, en las reuniones espirituales, en las oraciones compartidas, tendría que pasar del conocimiento a la vivencia. Porque creer que el alma es inmortal es una cosa. Despedir a quien amas y seguir creyéndolo, es otra muy distinta. Y es justamente ahí donde esta historia comienza a tomar un rumbo que nadie podría anticipar. Si hasta ahora sientes que esta es solo una historia de amor tranquila y luminosa, prepárate. Porque lo que viene pondrá a prueba cada convicción, cada promesa, cada palabra pronunciada bajo el cielo estrellado. En el próximo momento, una noticia inesperada romperá la serenidad de esa casa llena de café y libros abiertos. Una palabra pronunciada en un consultorio cambiará el significado de la eternidad para Paloma. Y la fe que parecía inquebrantable será confrontada con la realidad más dolorosa. Pero antes de continuar, quiero invitarte a algo muy especial. Si esta historia ya comenzó a tocar tu corazón, si crees que el amor puede ser más fuerte que la muerte, suscríbete ahora a este canal y activa las notificaciones. Aquí compartimos historias que no solo emocionan, transforman. Historias que pueden traer consuelo, esperanza y respuestas en momentos difíciles. Quédate con nosotros. Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo el inicio de una pérdida, sino el comienzo de una revelación que desafiará todo lo que creías saber sobre la vida, el destino y el poder eterno del amor. El cambio comenzó de manera casi imperceptible. Daniel empezó a sentirse más cansado de lo habitual. Al principio, ninguno de los dos le dio demasiada importancia. El trabajo había sido intenso, las responsabilidades acumuladas y el cuerpo a veces reclama descanso. Pero aquel cansancio no era normal. No desaparecía después de dormir. No mejoraba con un fin de semana tranquilo. Era un agotamiento profundo, como si algo invisible estuviera drenando su energía desde adentro. Luego vinieron los mareos. Pequeños episodios que lo obligaban a sentarse de repente. Dolores persistentes que aparecían sin explicación clara. Paloma intentaba mantener la calma. Le decía que probablemente era estrés, que el médico confirmaría algo simple y tratable. Pero en el fondo, muy en el fondo, una inquietud silenciosa comenzaba a crecer. ¿Has sentido alguna vez esa sensación? Esa intuición que susurra que algo no está bien, aunque todavía no tengas pruebas. Los estudios médicos se multiplicaron. Análisis de sangre. Resonancias. Biopsias. Esperas interminables en salas blancas donde el tiempo parece avanzar más despacio. Paloma sostenía la mano de Daniel con una sonrisa firme, pero su corazón latía con una fuerza desesperada. Y entonces llegó la palabra. Cáncer agresivo. No fue solo un diagnóstico. Fue un trueno cayendo en medio de un cielo que hasta entonces parecía despejado. Fue una sentencia que resonó dentro de aquella sala estéril con una brutalidad imposible de suavizar. Paloma sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Durante unos segundos, dejó de escuchar lo que el médico decía. Solo veía los labios moverse. Solo sentía un zumbido lejano en los oídos. Pero no podía derrumbarse. No frente a él. Apretó su mano con más fuerza y asintió, como si estuviera entendiendo cada palabra, como si tuviera el control. En el interior, sin embargo, algo se rompía. Los días siguientes fueron una mezcla de incredulidad y determinación. Si había una batalla que enfrentar, la enfrentarían juntos.
Se aferraron a la fe como quien se aferra a una tabla en medio de un naufragio. Repetían que nada ocurre por casualidad, que toda prueba tiene un propósito superior. Daniel intentaba mantener el ánimo. Decía que superaría aquello. Que volverían a caminar por las calles doradas del pueblo. Pero el tratamiento comenzó, y con él, la realidad cruda de la enfermedad. Meses de quimioterapia. Hospitales que dejaron de ser lugares ajenos para convertirse en escenarios cotidianos. El olor característico de los pasillos médicos se impregnó en la memoria de Paloma. Las agujas, los sueros, los horarios estrictos. La caída del cabello de Daniel fue uno de los momentos más dolorosos. No por lo estético, sino porque simbolizaba que la enfermedad ya no era invisible. Estaba allí. Presente. Avanzando. A veces él intentaba bromear para aliviar la tensión. Decía que se veía diferente, que parecía otra versión de sí mismo. Paloma sonreía, pero al llegar a casa se encerraba en el baño y dejaba que las lágrimas fluyeran en silencio. No quería que él la viera frágil. Sentía que debía ser el pilar, la fortaleza, la calma. Las madrugadas se volvieron largas. Interminables. El sonido del reloj marcando cada segundo como un recordatorio constante de que el tiempo es limitado. Daniel dormía inquieto, a veces despertaba con dolor. Paloma permanecía a su lado, vigilante, como si su sola presencia pudiera protegerlo. Hubo noches en que, sentada en el suelo frío del baño, elevaba una oración casi desesperada. ¿Por qué? Si él es tan bueno, ¿por qué? No cuestionaba su fe, pero sí su comprensión del propósito. ¿Qué aprendizaje podía justificar tanto sufrimiento? ¿Qué lección requería un precio tan alto? Y sin embargo, en medio de la angustia, recordaba las enseñanzas que tantas veces había leído: las pruebas de la vida tienen por objetivo ejercitar la inteligencia, así como la paciencia y la resignación. Repetía esa frase como un mantra. Intentaba convencerse de que aquello era una prueba necesaria, que el dolor no era castigo sino oportunidad de crecimiento. Pero hay momentos en que la teoría parece demasiado pequeña frente a la experiencia. El cuerpo de Daniel comenzó a debilitarse visiblemente. Sus movimientos eran más lentos. Sus fuerzas disminuían. La enfermedad no cedía con la rapidez que esperaban. Los médicos hablaban de estadísticas, de porcentajes, de posibilidades. Paloma se aferraba a cada mínima esperanza. Un examen ligeramente mejor se convertía en motivo de celebración. Una leve mejoría era interpretada como señal divina. ¿Hasta dónde llega la esperanza cuando la realidad se impone con tanta fuerza? Hubo instantes luminosos en medio de la oscuridad. Conversaciones profundas durante las tardes en casa. Daniel hablaba sobre la vida, sobre lo que había aprendido, sobre el amor que sentía. Decía que, pase lo que pase, nada podría borrar lo que habían construido. Esos momentos eran tesoros. Pequeños respiros en medio de la tormenta. Pero la tormenta seguía creciendo. Las visitas al hospital se volvieron más frecuentes. Las hospitalizaciones más largas. El tratamiento más agresivo. El cuerpo, exhausto, comenzó a mostrar señales de rendición. Paloma seguía firme, pero por dentro el miedo se expandía como una sombra que no podía ignorar. Y entonces llegó aquella noche lluviosa. El cielo estaba cubierto por nubes densas. La lluvia golpeaba las ventanas con una insistencia casi simbólica. En el hospital, el ambiente era diferente. Más silencioso. Más tenso. Los médicos entraban y salían con expresiones contenidas. Paloma percibía que algo estaba cambiando, aunque nadie lo hubiera dicho aún. Hasta que finalmente lo dijeron. Fueron honestos. Directos. No había más tratamientos posibles. El cuerpo de Daniel ya no respondía. Lo habían intentado todo. No había más que hacer. Esa frase cayó con un peso imposible de describir. No había más que hacer. No más quimioterapia.
No más nuevas estrategias. No más planes alternativos. Solo acompañar. Solo esperar. Paloma sintió que el mundo se detenía. Todo lo que había sostenido durante meses comenzó a tambalear. La fe no desapareció, pero fue atravesada por un dolor tan profundo que parecía físico. Era como si su pecho se hubiera abierto en dos. Miró a Daniel. Su respiración era más lenta. Su rostro, más pálido. Sin embargo, sus ojos conservaban una serenidad inexplicable. Él no parecía tener miedo. Eso desconcertaba aún más a Paloma. ¿De dónde sacaba esa calma? En ese instante, comprendió que la prueba no era solo la enfermedad. Era el desapego. Era la confianza absoluta en algo que no se ve. Pero aceptar no significa no sufrir. Aquella noche marcó un antes y un después. Ya no luchaban contra la enfermedad. Ahora enfrentaban la posibilidad real de la despedida. Cada palabra se volvió significativa. Cada mirada, eterna. Cada silencio, pesado. ¿Y tú, que estás escuchando esta historia, detente un momento y pregúntate, ¿qué harías si supieras que el tiempo con la persona que amas se está agotando? ¿Qué palabras dirías? ¿Qué promesas harías? ¿Te aferrarías con desesperación o intentarías comprender el propósito mayor? Lo que ocurrió después de esa noche no fue solo un desenlace médico. Fue el comienzo de algo que desafiaría la lógica, la razón y los límites visibles de la existencia. Porque cuando parece que todo termina, a veces es cuando algo más grande está por comenzar. Pero eso, aún no había sucedido. En la siguiente parte de esta historia, presenciaremos el momento más intenso, el instante en que el amor será puesto frente a la separación definitiva. Y lo que Paloma dirá en ese cuarto cambiará el rumbo de todo lo que vendrá después. Quédate. No te vayas ahora. Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una despedida, es el nacimiento de una promesa que atravesará la muerte. La habitación estaba en silencio, un silencio tan profundo que parecía tener peso propio. No era simplemente la ausencia de palabras, era una quietud espesa que envolvía cada rincón del cuarto, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse para observar aquel instante. El sonido de los aparatos médicos se escuchaba lejano, amortiguado, como si perteneciera a otra dimensión. Las luces blancas iluminaban el rostro pálido de Daniel, y Paloma sentía que cada segundo que pasaba era un paso más hacia lo inevitable. El aire estaba cargado de despedida. Daniel respiraba con dificultad. Su pecho subía y bajaba con un esfuerzo visible. Sin embargo, en sus ojos no había desesperación. Había algo distinto. Una serenidad que no parecía humana, como si ya estuviera viendo algo que Paloma aún no podía percibir. Ella sostenía su mano, notando el frío que comenzaba a instalarse lentamente en su piel. Apretaba sus dedos como si pudiera retenerlo, como si el contacto físico fuera suficiente para impedir que el alma se desprendiera del cuerpo. Entonces, con un hilo de voz casi imperceptible, él la llamó. Paloma se inclinó hacia él, acercando su oído a sus labios. ¿Tienes miedo de la muerte? La pregunta no fue dramática. No fue pronunciada con angustia. Fue suave. Directa. Casi curiosa. Y esa serenidad la desarmó por dentro. Ella sintió que el corazón se le comprimía. Durante meses había sido fuerte. Había sostenido la fe, la esperanza, la determinación. Pero en ese instante no había espacio para discursos espirituales ni frases aprendidas. Solo había verdad. Apretó su mano ya fría y respondió con la voz quebrada. No, tengo miedo de vivir sin ti. Las palabras salieron desde lo más profundo de su alma. No era la muerte lo que la aterraba. Era la ausencia. Era despertar cada día sin escuchar su voz. Era caminar por la casa sin encontrar su mirada. Era seguir respirando en un mundo donde él ya no estaría físicamente. Daniel sonrió con dificultad. Fue una sonrisa pequeña,
pero luminosa. Como si aquella respuesta hubiera confirmado algo importante. Prométeme que no me olvidarás. La petición no era egoísta. No era posesiva. Era humana. Era el deseo natural de permanecer en el corazón de quien se ama. Los ojos de Paloma se llenaron de lágrimas que ya no intentó contener. Durante meses había reprimido su dolor para ser fuerte por él. Pero en ese instante comprendió que la despedida también necesitaba sinceridad. Te prometo más que eso, te esperaré. Aunque sea en la próxima vida. La frase quedó suspendida en el aire, como una declaración que trascendía la habitación, el hospital, la ciudad. Era un juramento que atravesaba el tiempo. No era una simple expresión de consuelo. Era un pacto espiritual. En ese momento, algo cambió en la expresión de Daniel. Sus ojos se suavizaron aún más. Su respiración se hizo más lenta. Y lentamente, muy lentamente, cerró los párpados. No hubo gritos. No hubo dramatismo exagerado. Solo un suspiro final que se desvaneció en el silencio. Y partió. El monitor emitió un sonido continuo que rompió la quietud. Pero para Paloma, el mundo ya se había quedado mudo. Sintió como si una parte de su propia esencia hubiera sido arrancada. No era solo dolor. Era vacío. Era una sensación de amputación invisible, como si la mitad de su alma hubiera dejado de existir. El mundo siguió girando. Los médicos entraron. Las enfermeras hablaron en tonos suaves. Los procedimientos continuaron. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Todo continuaba. Pero para ella, el tiempo se había detenido en el instante en que sus ojos se cerraron. ¿Cómo se aprende a respirar cuando el aire parece haberse ido con la persona que amas? Los días posteriores fueron difusos. El funeral ocurrió como en una escena que ella observaba desde lejos, sin sentirse realmente presente. Escuchaba palabras de consuelo, abrazos, frases bien intencionadas. Pero nada penetraba el muro de dolor que se había instalado en su interior. Al regresar a casa, la ausencia se volvió concreta. La silla donde él se sentaba. El libro que había dejado marcado. La taza que aún conservaba una leve mancha de café. Cada objeto era una prueba irrefutable de que él había estado allí, y ya no estaba. Durante semanas, Paloma caminaba por la casa tocando sus cosas, como si el contacto pudiera reactivar la memoria física de su presencia. Se sentaba en el borde de la cama y hablaba en voz baja, como si él pudiera escucharla. A veces creía sentir un eco de respuesta en el silencio, pero no sabía si era imaginación o esperanza. Las noches eran las más difíciles. El espacio vacío a su lado se convertía en un recordatorio constante de la promesa hecha. Te esperaré. La frase resonaba en su mente una y otra vez. Pero esperar, ¿cómo se espera a alguien que ya no está en este plano? Había momentos en que la fe parecía firme. Recordaba las enseñanzas sobre la inmortalidad del alma. Repetía que la muerte es solo una transición. Intentaba convencerse de que Daniel seguía existiendo en otra dimensión. Sin embargo, había noches en que el dolor era más fuerte que cualquier doctrina. Sentada en la oscuridad, elevaba una oración casi suplicante. Si el alma es inmortal, dame una señal. No pedía milagros. No pedía que regresara físicamente. Solo quería una confirmación. Una prueba. Algo que le demostrara que su promesa no había sido lanzada al vacío. ¿Alguna vez has pedido una señal? ¿Has mirado al cielo esperando una respuesta cuando el silencio parecía insoportable? Paloma comenzó a vivir en una especie de frontera emocional. Entre la fe y la duda. Entre la esperanza y el desconsuelo. Cada recuerdo era dulce y doloroso al mismo tiempo. Cada memoria traía gratitud y ausencia. Pero entonces, algo comenzó a cambiar. No fue inmediato. No fue espectacular. Fue sutil. Una noche soñó con él. No era un sueño confuso.
Era vívido. Daniel estaba de pie, saludable, con la misma serenidad que había visto en sus últimos minutos. No habló con palabras, pero ella sintió un mensaje claro: estaba bien. Al despertar, su corazón latía con fuerza. ¿Había sido solo un reflejo de su deseo? ¿O algo más? Días después, sintió un perfume conocido en la sala, el mismo que él usaba, aunque nadie lo había llevado allí. En otra ocasión, mientras oraba, una sensación de paz profunda la envolvió sin explicación. Pequeños detalles. Pequeñas señales. Su mente intentaba racionalizarlo. Su corazón, en cambio, comenzaba a abrirse a la posibilidad de que la promesa hecha en aquella habitación no hubiera quedado suspendida en el vacío. Porque cuando el amor es verdadero, realmente puede extinguirse con un último latido. Lo que Paloma estaba a punto de experimentar no solo respondería a su súplica desesperada, sino que transformaría por completo su comprensión de la muerte. Lo que comenzó como un adiós definitivo estaba a punto de convertirse en el inicio de una revelación inesperada. Y en el próximo momento de esta historia, algo sucederá que desafiará toda lógica y tocará lo más profundo del alma. Quédate. Porque la promesa de Paloma no terminó con aquella despedida. En realidad, apenas estaba comenzando. La primera vez fue un sueño. No un sueño confuso ni fragmentado, sino una experiencia tan nítida que, al recordarla, Paloma aún podía sentir la textura del aire. Daniel estaba de pie frente a ella, vestido de blanco, joven, saludable, con el mismo brillo sereno en la mirada que había visto en sus últimos segundos de vida, pero ahora sin dolor, sin debilidad. Sin sombra alguna de enfermedad. No había hospital, no había lluvia, no había máquinas. Solo una claridad suave que lo envolvía todo. Él no movía los labios, no pronunciaba palabras audibles, y aún así ella entendía perfectamente lo que quería transmitirle. No era comunicación verbal, era algo más profundo, directo al alma. La sensación fue tan clara como una certeza interior: estoy vivo. No vivo en el sentido físico que conocemos, no respirando el mismo aire ni caminando por las mismas calles, sino vivo en esencia, en conciencia, en continuidad. La mirada de Daniel no pedía tristeza. No exigía lágrimas. Era una mirada de calma, de afirmación, de presencia. Cuando Paloma despertó, su corazón latía con fuerza. La habitación estaba oscura, el silencio intacto, pero ella sentía que algo había ocurrido. Se sentó en la cama intentando organizar sus pensamientos. ¿Había sido solo imaginación? ¿Una construcción de su mente deseosa de consuelo? ¿O había experimentado algo real, algo que trascendía el simple mecanismo del sueño? Se llevó las manos al rostro y respiró profundamente. Durante semanas había pedido una señal. Había suplicado en oración que, si el alma era inmortal, se le concediera una prueba, un indicio, una confirmación. Y ahora aquello sucedía. Pero cuando la señal llega, la mente duda. Porque aceptar que la comunicación es posible implica cambiar todo lo que creemos saber sobre la vida y la muerte. Los días siguientes estuvieron marcados por una mezcla de esperanza y cautela. Paloma no habló del sueño con nadie. Lo guardó como un tesoro delicado, temiendo que al compartirlo perdiera su autenticidad. Sin embargo, algo en su interior había cambiado. El dolor seguía allí, pero ya no era un abismo absoluto. Había una pequeña luz, una rendija abierta hacia algo mayor. Días después, decidió regresar al centro espírita. No sabía exactamente qué buscaba. Tal vez consuelo, tal vez claridad. El ambiente le resultaba familiar y al mismo tiempo diferente. Las paredes blancas, las sillas alineadas, el murmullo suave de las personas reunidas. Allí había aprendido tantas veces sobre la inmortalidad del espíritu, sobre la continuidad de la vida. Pero ahora no era una estudiante teórica. Era una mujer atravesada por la experiencia. Durante la reunión, intentó concentrarse en la lectura, pero su mente volvía una y otra vez al sueño. Al final del encuentro,
mientras algunas personas conversaban en voz baja, una médium se acercó a ella discretamente. No había dramatismo en su gesto, ni intención de llamar la atención. Simplemente la miró con serenidad y dijo: «Tu esposo está aquí». El cuerpo de Paloma se estremeció. No fue miedo. Fue una mezcla de asombro, incredulidad y una emoción tan intensa que le cortó la respiración. Por un instante pensó que había escuchado mal. Pero la mirada firme y compasiva de la médium confirmaba que no se trataba de una frase casual. La condujeron a una sala más pequeña, silenciosa. El ambiente era sencillo. Una mesa, algunas sillas, papel y lápiz. Paloma sentía que el corazón le golpeaba en el pecho como si quisiera salir. Parte de ella quería creer. Otra parte temía ilusionarse. La médium comenzó a escribir. No hubo espectáculo. No hubo voces extrañas. Solo el sonido del lápiz deslizándose sobre el papel. Paloma observaba cada movimiento con atención casi reverente. El tiempo parecía nuevamente suspendido, pero esta vez no con angustia, sino con expectativa. Cuando la médium terminó, le entregó el mensaje. Paloma sostuvo el papel con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las palabras lentamente. Paloma, el amor no muere. La promesa que hiciste fue escuchada. Pero no me esperes con dolor, vive. Crece. Nos reencontraremos cuando sea el momento. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. No eran lágrimas de desesperación, sino de reconocimiento. Había expresiones en aquel mensaje que eran profundamente personales, referencias a conversaciones íntimas que nadie más conocía. Detalles que solo Daniel y ella habían compartido. En ese instante, el sueño dejó de parecer una simple construcción mental. La sensación de presencia adquirió otra dimensión. Aquello que había pedido con el alma parecía estar materializándose ante sus ojos. ¿Puede el amor trascender la frontera de la muerte? ¿Es posible que la comunicación continúe cuando el cuerpo ya no está? Paloma no necesitó una explicación científica en ese momento. Lo que sintió fue convicción. Una certeza suave pero firme de que Daniel no se había extinguido. Había cambiado de estado, de plano, de forma, pero no de esencia. Regresó a casa con el mensaje apretado contra el pecho. Lo leyó una y otra vez. Cada palabra parecía latir con vida propia. No me esperes con dolor, vive. Aquella frase comenzó a transformarse en un nuevo desafío. Porque hasta entonces, esperar significaba permanecer suspendida en la ausencia, aferrada al pasado. Pero si él mismo le pedía que viviera, que creciera, que avanzara, entonces la espera debía adquirir otro significado. Esa misma noche abrió nuevamente el Evangelio según el Espiritismo. Sus manos pasaban las páginas con una intención diferente. Ya no buscaba teoría, buscaba confirmación. Y entonces encontró una frase que pareció iluminar su interior: la separación no es eterna, es solo momentánea. Momentánea. Esa palabra resonó en su conciencia. Momentánea implica continuidad. Implica que el vínculo no se rompe, solo se transforma. Implica que el adiós no es definitivo, sino parte de un proceso mayor. En ese instante, algo dentro de ella se reorganizó. El dolor no desapareció por completo, pero dejó de ser un enemigo. Se convirtió en parte del camino. Comprendió que la promesa que había hecho en aquella habitación no era una condena a la tristeza perpetua. Era un compromiso de amor consciente. Esperar no significaba detener la vida. No significaba vivir anclada al pasado. Esperar era confiar en el tiempo de Dios, en el ritmo del universo, en la certeza de que las almas que se aman verdaderamente encuentran la manera de reencontrarse. Paloma comenzó a cambiar. Poco a poco, casi imperceptiblemente. Volvió a caminar por las calles del pueblo sin sentir que cada paso era una herida abierta. Regresó a la escuela con una nueva sensibilidad. Miraba a sus alumnos con más ternura,
comprendiendo que cada existencia es breve y valiosa. En el centro espírita empezó a participar con otra energía. Ya no solo estudiaba. Compartía su experiencia. Hablaba de la promesa, del sueño, del mensaje. Y en los ojos de otras personas en duelo veía el mismo anhelo que ella había sentido, la necesidad de creer que el amor no termina. Sin embargo, la historia no termina aquí. Porque cuando el mundo espiritual se manifiesta una vez, abre una puerta. Y a veces, cuando esa puerta se abre, la vida comienza a revelar señales aún más profundas. Lo que Paloma estaba a punto de vivir no sería solo un consuelo emocional. Sería una experiencia capaz de transformar no solo su fe, sino su misión en la tierra. Si crees que la comunicación que recibió fue el punto culminante, prepárate. Porque lo que viene desafiará incluso sus propias expectativas. Y tal vez, mientras escuchas esta historia, también empieces a mirar tus pérdidas con otros ojos. Tal vez recuerdes a alguien que partió y te preguntes si, de alguna manera invisible, sigue cerca. Quédate. Porque el verdadero significado de la promesa de Paloma aún no ha sido revelado por completo. Paloma comprendió que el dolor puede destruir o puede transformar, y ella eligió transformarlo. No fue una decisión tomada en un instante mágico ni el resultado de una revelación repentina. Fue un proceso lento, silencioso, hecho de pequeños actos diarios de valentía. Cada mañana en que se levantaba aunque el corazón todavía pesara. Cada vez que respiraba profundo en lugar de entregarse al llanto. Cada vez que recordaba las palabras del mensaje, no me esperes con dolor, vive. Al principio, ayudar a otros parecía una tarea imposible. ¿Cómo podría consolar si aún estaba sanando? ¿Cómo hablar de esperanza cuando todavía sentía la ausencia en la mesa, en la cama, en los rincones de la casa? Sin embargo, fue precisamente esa herida abierta la que la volvió capaz de comprender el sufrimiento ajeno sin juicio y sin frases vacías. Comenzó a colaborar más activamente en el centro espírita. Recibía a familias que llegaban con los ojos hinchados, con preguntas desesperadas, con la misma sensación de vacío que ella había experimentado. Se sentaba frente a ellos sin superioridad, sin fingir fortaleza absoluta. Les hablaba desde la experiencia, desde la humanidad. No prometía que el dolor desaparecería de un día para otro. No ofrecía consuelos superficiales. Hablaba de continuidad, de la inmortalidad del espíritu, de la certeza de que el amor verdadero no se apaga con el último latido del corazón físico. Y cuando alguien le preguntaba cómo podía estar tan segura, ella no respondía con teoría, sino con serenidad. Porque la seguridad que ahora habitaba en ella no provenía solo de los libros, sino de lo que había vivido. Poco a poco, su voz comenzó a tener una fuerza especial. No era una fuerza imponente, sino una fuerza suave que tocaba sin invadir. Había en sus palabras una vibración de autenticidad que atravesaba las defensas de quienes estaban cerrados por el sufrimiento. Paloma hablaba del reencuentro espiritual no como una fantasía distante, sino como una ley natural del universo. Nunca dejó de amar a Daniel. Su recuerdo seguía presente en detalles cotidianos, en una canción que sonaba inesperadamente, en el aroma de café por la mañana, en la luz que entraba por la ventana al atardecer. Pero algo esencial había cambiado. El amor ya no estaba acompañado por desesperación. Se había convertido en gratitud. Comprendió que amar no significa poseer. Que amar no es exigir permanencia física. Que amar es desear el crecimiento del otro, incluso cuando ese crecimiento ocurre en otro plano de existencia. El amor verdadero no aprisiona, libera. Y esa comprensión fue uno de los mayores aprendizajes de su vida. Con el paso de los años, Paloma dejó de contar los días desde la partida de Daniel. Ya no medía el tiempo en función de la ausencia. Empezó a vivir con una conciencia diferente. Valoraba cada conversación, cada abrazo, cada oportunidad de hacer el bien. La muerte, que antes representaba un abismo aterrador, se transformó en una transición natural dentro de un ciclo mayor. Hubo momentos de nostalgia, por supuesto.
Fechas especiales en que el corazón se apretaba un poco más. Pero incluso en esos días, en lugar de preguntarse por qué, se preguntaba para qué. ¿Para qué había vivido esa experiencia? ¿Para qué había atravesado esa prueba? La respuesta se revelaba en los ojos de las personas que consolaba. En el alivio visible cuando alguien comprendía que no estaba separado para siempre de quien amaba. En la paz que comenzaba a nacer en otros corazones. Una tarde tranquila, muchos años después, Paloma estaba sentada junto a la ventana de su casa. El sol descendía lentamente, pintando el cielo con tonos dorados y suaves. La brisa movía ligeramente las cortinas y el ambiente estaba impregnado de una calma difícil de describir. No había tristeza en ese momento. No había ansiedad. Solo serenidad. Cerró los ojos. Y por primera vez desde la partida de Daniel, no pidió una señal. No necesitaba confirmaciones externas. No necesitaba sueños ni mensajes escritos. La fe que antes buscaba pruebas ahora descansaba en una certeza íntima. Sonrió levemente, como quien reconoce una verdad profunda sin necesidad de palabras. En lo más hondo de su ser sabía que las almas que se aman de verdad se reconocen más allá del tiempo, más allá del cuerpo, más allá de la muerte. Sabía que el vínculo construido con amor sincero no se disuelve en la nada. Sabía que la separación es solo una pausa dentro de una historia mucho más extensa. Y quizá, en algún punto de la eternidad, Daniel también sonreía. Tal vez observaba su crecimiento con orgullo. Tal vez celebraba cada paso que ella daba hacia adelante. Tal vez comprendía, desde otra dimensión, que la prueba que ambos habían atravesado no fue un castigo, sino una oportunidad de evolución para los dos. El desenlace de esta historia no es un final en el sentido tradicional. No hay un cierre absoluto, porque el amor verdadero no tiene punto final. Lo que hay es transformación. Hay comprensión. Hay madurez espiritual. La vida de Paloma no fue perfecta después de la pérdida. Continuó enfrentando desafíos, dudas y momentos de debilidad. Pero nunca volvió a sentirse completamente sola. La sensación de conexión permanecía como una corriente silenciosa que la sostenía. Y aquí es donde esta historia deja de ser solo sobre Paloma. Porque todos, en algún momento, enfrentamos la despedida. Todos conocemos el silencio que queda después de un adiós. Todos hemos sentido esa pregunta que duele, ¿se terminó todo? Tal vez tú que estás escuchando también has perdido a alguien. Tal vez todavía hay una silla vacía en tu mesa. Tal vez guardas un mensaje de voz que no te atreves a borrar. Tal vez, en las noches más difíciles, también has pedido una señal. La historia de Paloma no pretende negar el dolor. No pretende minimizar la ausencia. Pretende recordarte que la muerte no tiene la última palabra. Que la existencia no se reduce a lo que los ojos pueden ver. Que el amor es una energía que trasciende la materia. Cuando comprendemos que somos espíritus viviendo una experiencia humana y no solo cuerpos destinados a desaparecer, algo cambia en nuestra manera de enfrentar la pérdida. La tristeza deja de ser desesperación y se convierte en saudade serena. El recuerdo deja de ser una herida abierta y se convierte en un puente. Paloma aprendió que esperar no significa detenerse. Esperar es confiar. Es seguir caminando, evolucionando, aprendiendo, sabiendo que el reencuentro forma parte de una ley mayor. Es vivir de tal manera que, cuando llegue el momento del reencuentro, podamos abrazar a quienes amamos con la conciencia tranquila y el corazón lleno de experiencias que valieron la pena. Hoy, al cerrar esta historia, la invitación no es solo a emocionarte. Es a reflexionar. ¿Cómo estás viviendo después de una pérdida? ¿Te has permitido transformar el dolor en misión? ¿Has dejado que el amor te eleve en lugar de aprisionarte en el sufrimiento? Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Puede que ahora mismo haya alguien en algún lugar sintiéndose perdido, creyendo que todo terminó, necesitando escuchar que el amor no se entierra, que el vínculo espiritual no se rompe con la muerte.
Y quiero proponerte algo muy sencillo pero poderoso. Si tú también crees que las almas se reencuentran, si sientes en lo más profundo que la vida continúa más allá de lo visible, escribe en los comentarios, yo creo en la vida eterna. Esa afirmación puede ser una luz para alguien que hoy está en la oscuridad. Cuéntame también, ¿desde qué ciudad estás viendo este video? Me encantará leerte y saber hasta dónde llega este mensaje de esperanza. Saber que, en distintas ciudades y países, hay corazones unidos por la misma fe en la continuidad de la vida crea una red invisible de consuelo y amor. Tu comentario no es solo una interacción. Puede convertirse en un abrazo virtual para otra persona que lo lea y encuentre fuerza en tus palabras. Si esta historia te hizo reflexionar, si despertó algo dentro de ti, no olvides darle like al video. Ese pequeño gesto ayuda a que más personas puedan encontrar este contenido y recibir un mensaje de esperanza en momentos difíciles. Y si aún no estás suscrito al canal, te invito a suscribirte ahora mismo. Aquí seguimos compartiendo historias que alimentan el alma, que fortalecen la fe y que nos recuerdan que la muerte no es el final, sino un regreso al hogar espiritual. Activa también las notificaciones para no perderte las próximas historias, porque quizá la siguiente sea exactamente la que necesitas escuchar en el momento perfecto. Recuerda, el amor verdadero no desaparece. Se transforma. Evoluciona. Permanece. Y en algún punto de la eternidad, todos los abrazos sinceros vuelven a encontrarse.